Como pueden ver en pantalla, existe un grupo en la actualidad que se identifica como Naxtratim. Tienen la terminología en español, o sea, en letras que es legible para todos los de habla hispana, Naxtratim, y tenemos la otra identidad, Netzarim. El objetivo no es crear una crítica, sino clarificar para que todos aquellos para todos aquellos que nos puedan acompañar, unos que se identifiquen como Naxtratim y otros que se identifiquen como Netzarim o Naxtratim, pues tengan claridad y puedan establecer una crítica apropiada en referencia al contexto del idioma hebreo. Pues bien, ¿qué significa Naxtratim? Naxtratim es el plural de Naxrati. Como ya dije, Naxrati significa esencialmente una persona de Nazaret. Nazrat es la terminología, el vocablo hebreo para aquello que se popularizó en el mundo hispano como Nazaret, una ciudad en Galilea. Naxrati es el singular de una persona de Nazaret. El plural es Naxratim. ¿Qué significa entonces Naxratim? Literalmente significa los de Nazaret. Residentes, si se quiere, residentes, ciudadanos de Nazaret. Pero una vez que surge el movimiento de los seguidores de Yoshua de Nazaret, el término se vuelve técnico. Por lo tanto, Naxratim implica los seguidores del hombre de Nazaret. Hay un hombre de Nazaret que lo siguen muchos hombres y todos esos hombres y mujeres, hay un movimiento detrás de él, todos se identifican con el nombre de la ciudad de este maestro. Esta realidad sigue en nuestra época. Existen diferentes movimientos judíos que se identifican con el nombre de la ciudad del maestro que preside, que inició el movimiento. Quizás dentro del mundo hasídico, del Hasidut, es una práctica que se perpetúa. Todos, por ejemplo, tenemos en la actualidad muy popular el movimiento hasídico Breslev o Breslov. El nombre realmente viene de una ciudad ucraniana que realmente debiese pronunciarse como Breslav, pero se ha hebraizado un poco este término como Breslev o Breslov, y de ahí pues todos los que forman parte de este movimiento se identifican con el nombre de esta ciudad. La gente de Breslov. ¿Por qué? Porque el maestro se distinguió como el maestro de Breslov o de Breslev. Similar ocurre con el movimiento llamado Lubavitch. Se debe a que este movimiento hasídico surgió en la ciudad Lubavitch. Así que, ¿cuál es la diferencia entonces esencial entre Naxtratim y Netzarim? Ya sabemos que Naxtratim, como lo pueden ver en pantalla, hace referencia a la ciudad del maestro que inició un movimiento que captó la atención de gran cantidad de judíos. Todos ellos le siguieron como maestro y entonces se identificaron con el nombre de la ciudad donde nació el maestro. Esto es Naxtratim. Los Naxtratim son los que siguen al maestro de Nazaret. Ahora, ¿qué sucede con el término Netzarim? Netzarim, como pueden ver en las notas, es un término que en realidad es el plural de Netzer. Cuando Netzer se transforma en plural, Netzarim, la vocalización cambia. Esto es muy natural en diferentes términos, diferentes vocablos hebreos. Entonces, ¿qué significa Netzer? El singular de Netzarim. Netzer, como pueden ver en las notas, significa retoño. El retoño que brota de un árbol. Y la referencia es a Isaías capítulo 11, donde el profeta dice, retoño o Netzer
de las raíces de Ishai brotará. Y la referencia es al Mesías, porque Ishai o Isaí en español, Ishai es el padre de David y David es una imagen del Mashiach, del Mesías. Así pues, el retorno de Ishai ejemplifica al Mesías. De manera que Nexer viene a ser entonces un título mesianista. Basado en ello es que entonces muchos grupos seguidores de Yeshua de Nazaret se identifican como Nexarim. Pero Nexarim, ¿qué significa entonces? El término en plural significa retoños basales de la raíz de un árbol. Y les traigo la imagen a continuación. Como pueden ver en pantalla, vamos a esperar unos segundos que la imagen se refleje en la pantalla. Lo pueden ver en pantallas entonces. Naxaratim transmite una imagen clara y Nexarim transmite también una imagen muy clara. ¿Cuál es la imagen de Nexarim, de Naxaratim? Seguidores del hombre de Nazaret. Y les pongo en pantalla una imagen, no es la imagen preferida de mi persona para identificar a Yeshua de Nazaret, pero lo traigo como referencia. Cuando oímos el término Naxaratim en este contexto de discípulos de Yeshua, judíos, discípulos de Yeshua, la imagen es muy clara. Hay discípulos de un hombre de Nazaret. El énfasis es el hombre de Nazaret y sus discípulos judíos. Ese es el mensaje muy claro. Cuando vamos a la terminología Netzarim, ¿cuál es la imagen que se transmite? La imagen, como la pueden ver, son aquellos pequeños retoños que salen de las raíces de un árbol. Lo pueden ver en pantalla. Es necesario que exista en el oyente la referencia a Isaías 11 para comprender quizás de manera clara que el término Nexer es un término aplicado al Mesías en el Tanaj. Pero estas son las imágenes que se envían con la terminología. Naxratim envía la imagen de seguidores del hombre de Nazaret, que claramente hasta nuestros días, quien se identifique como el hombre de Nazaret, el maestro de Nazaret, el nazareno, todos sabemos de quiénes estamos hablando. Sin embargo, Nexarim no transmite esta idea. De hecho, existe en nuestros días en Gaza, existió un asentamiento de judíos que se identificaban precisamente con esta terminología, Nexarim, o sea, retoños, porque estaban floreciendo, estaban creciendo, desarrollándose, retoñando en esta sección de Gaza. Pero obviamente este asentamiento nada tiene que ver con los discípulos de Yeshua de Nazaret. Así que con esta imagen, con esta imagen que ven en pantalla, pueden apreciar un poco más cuál es la diferencia en la terminología. Ahora, a modo de aclaración, quiero transmitirles que existe, lo pueden ver en pantalla en los próximos segundos, existe una diferencia en cómo se expresa en hebreo el nombre de la ciudad de Nazaret. Déjeme decirle que la pronunciación Nazaret viene del idioma griego. No existe manera alguna hasta la actualidad de conocer cómo se pronunciaba, de conocer, digamos, científicamente o verdaderamente, arqueológicamente hablando. No existe evidencia alguna que podamos confirmar 100% cómo se pronunciaba Nazaret en hebreo. ¿Por qué? Porque Nazaret en griego es la pronunciación más antigua que tenemos de esta ciudad. Y está registrado nada más y nada menos que en los escritos de los primeros discípulos. Nazaret. Luego se halló un pedazo de piedra de mármol en una sinagoga en Cesarea que registra, sí, estas 4 letras, la Nun, la Sadek,
la Resh y la Tav, haciendo referencia a la ciudad de Nazaret, pero debido a que en la antigüedad no existía lo que hoy se conocen como las Nikudot, o sea, las vocales, esos punticos y rayitas que aparecen debajo de las letras hebreas, son las que forman la vocalización de las palabras hebreas. En la antigüedad no se usaban. Así que aunque se haya encontrado esta losa de mármol en Cesarea, que nos evidencia que la ciudad de Nazaret existía en la antigüedad, no sabemos cómo exactamente se pronunciaba. Entonces, como pueden ver en las notas, en la pantalla, existen dos maneras de pronunciar el nombre de la ciudad de Nazaret en hebreo: Natzrat y Natzeret. Natzrat, Natzeret. Natzrat, Natzeret, Natzrat, Natzeret. En realidad, la variación de pronunciación es mínima. Por lo tanto, les traje a continuación, y lo pueden ver en pantalla, otra ciudad de Israel con un sonido muy similar: Efrat. Efrat, Natzrat. Efrat, Natzrat. ¿Con qué objetivo? De evidenciar lo siguiente: que aunque existan dos maneras de identificar la ciudad de Nazaret en hebreo, Natzrat, Natzrat, Natzeret, en la modernidad es la minoría de los israelíes que pronuncian Natzeret. De hecho, en el caso que alguien se refiera a una persona de Nazaret, yo personalmente, en las instancias que he viajado a Israel, la literatura que he leído, no he tenido la oportunidad de escuchar a nadie ni de leer a un escritor judío que se refiera a un residente en Nazaret como Nazareti. Tampoco el plural Nazaretim. No existe, al menos para mi humilde experiencia, mi corta experiencia, viviendo en la tierra de Israel y leyendo literatura hebrea, no he tenido esa experiencia. Lo que sí he tenido experiencia es de escuchar Natzrat, Natzrati, un residente de Nazaret, Nazaratim en plural, residentes de Nazaret. Tenemos entonces, les traje una comparación con el término que aparece en el Tanaj, Efrat. Efrat es un término que se usa en el Tanaj para hacer referencia a una sección geográfica. ¿Cómo se llama la persona que radica, varón, que radica en Efrat? Efratí. Si fuese una mujer, se emplea en femenino, Efratit. En masculino, ¿cómo sería un grupo de personas residentes en Efrat? Efratim. Efratim. Y esto, pues, claramente no es de mi imaginación, no surge con mi imaginación, la evidencia está en el Tanaj. Y con eso que quiero comparar, con estos ejemplos de Efrat, Efratim, Efratim, como la razón del por qué empleamos la terminología dentro de nuestro movimiento Natzrat, Natzrati y Naxratim. Confirmando una vez más, ratificando que yo, en lo personal, no he escuchado a nadie decir Natzereti, Natzeretim. Sí se escucha, por supuesto, Natzeret como una variante de Natzrat, pero una vez que se hace referencia a un residente en Natzrat, no se le llama Natzereti ni se emplea el plural Natzereti. ¿Qué significa todo esto? Que tenemos que ser coherentes con la realidad. Tenemos que ser serios con nuestro planteamiento. Previamente, para otra vez crear el contexto, estamos analizando dos términos con los que en la modernidad se identifican los discípulos de Josué: Naxratim y Netzarim. Lo pueden ver en pantalla una vez más. Y con estos dos términos
queremos hoy tratar, queremos acentuar en nuestra conferencia de la noche de hoy que aunque ambos términos están relacionados con el maestro de Nazaret, Nazratim, porque se hace referencia a la ciudad del maestro, y Nexarim, porque hace referencia a un título mesianista, tenemos que analizar históricamente, basado en los textos que hoy tenemos de los discípulos, cuál es el término apropiado. Dijimos que Nexarim significa retoños basales de la raíz de un árbol, o sea, son los retoños que nacen en la base del árbol. Y Naxratim equivale a los seguidores del maestro de Nazaret. Explicamos, entonces pusimos en pantalla la imagen que cada término transmite. Naxratim transmite seguidores del hombre de Nazaret, mientras que Nexarim transmite la imagen de retoños brotando en las raíces de un árbol. Ahora, pasemos al meollo del asunto. ¿Por qué existen estos dos términos para identificarnos? ¿Por qué razón? Lo pueden ver en pantalla. Existe en el libro popularmente así llamado Mateo capítulo 2, verso 23. Existe un texto basado en el cual se ha creado esta diferencia, esta disputa entre dos maneras de identificar a los discípulos de Josué. Dice el texto griego, lo traduzco al español, Mateo 2, 23. Y llegado, puso su residencia en la ciudad llamada Nazaret, para que así se cumpliese lo dicho por medio de los profetas. Nazoraios será llamado. Nazoraios es el término sobre el cual se crean las diferencias Naxratim o Nexarim. Luego, en el libro de Hechos, capítulo 25, capítulo 24, el verso 5, leemos que Shaul de Tarso es acusado de ser un líder de la secta de los Naxoraioi, o sea, el plural de Nazoraios. Así que, ¿cuál es la deducción de estos dos textos? El Mesías es identificado como Nazoraios y sus discípulos son identificados con el mismo término. La deducción es obvia y la pueden ver anotada en pantalla. Josué y sus discípulos son identificados con el mismo término, Nazoraios. La pregunta es, ¿qué significa Nazoraios? ¿De Nazaret o significa el Nexer? Quiso decir el autor de Mateo que Josué residió en Nazaret para que se cumpliese lo que dijo los profetas, que él sería llamado Nexer, un retoño. Pero ¿cómo comprender entonces que en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 5, sus discípulos son identificados como retoños? Pasemos a la próxima imagen. Nazoraios y nazarenos son formas adjetivas para la expresión de Nazaret. Quizás algunos no lo sepan, pero la realidad es que en los escritos griegos, Josué es identificado como Nazoraios, nazarenos y también de Nazaret. Tres formas Josué es llamado en los escritos de los primeros discípulos: Nazoraios, nazarenos y de Nazaret. Lo que vamos a explicar a continuación con la gráfica es que tanto Nazoraios como nazarenos son formas adjetivas para la expresión de Nazaret. En términos simples, pongamos un ejemplo, y siempre uso el ejemplo de Colombia. Una persona de Colombia, una forma adjetiva para
transmitir esta idea de Colombia es colombiano o colombiana. Es exactamente lo mismo que de Colombia. Lo mismo ocurre en la literatura que hoy tenemos en griego, que es la más antigua, sobre los escritos sobre Josué, los escritos de los primeros discípulos. Y para clarificar esta idea, tan solo nos basta con un solo ejemplo, que lo pueden ver en pantalla. Un solo ejemplo que clarifica que tanto nazorayos como nazarenos son formas adjetivas para decir de Nazaret en griego. Para ello he buscado 3 textos paralelos donde la temática es la misma. Se trata de un mismo evento, el ciego Bartimai o Bartimeo en español, cuando este ciego es sanado. Este evento está narrado en Marcos capítulo 10, verso 47, Lucas 18, 37 y Mateo 20, 30. Curiosamente, se emplean los 3 términos nazorayos, nazarenos y de Nazaret para describir a Josué, lo cual implica que los 3 términos significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Marcos 10:47, el texto en griego identifica a Josué como nazarenos. Lucas 18:37 identifica a Josué como nazorayos. Y Mateo 20:30 en griego no se le identifica con estos términos, pero en el texto hebreo registrado en el tratado Eben Boham, se le llama a Josué en hebreo Minatzrat, Josué de Nazaret. De esta manera queda bien claro que, una vez más, nazorayos, nazarenos y de Nazaret significan exactamente lo mismo. Nazorayos y nazarenos son formas adjetivas para expresar esta frase, de Nazaret. Pasemos a la próxima imagen. Vamos a leerlo de manera clara. ¿Cómo es que nazorayos y nazarenos llegaron a ser formas adjetivas de Nazaret? Es la pregunta que todos se pueden hacer. ¿Por qué? Porque aunque es obvia la similitud de las consonantes, el sonido de la N, el sonido de la Z y el sonido de la R, en ambas palabras, es decir, en nazorayos, nazarenos, es obvio que se sigue la misma raíz de estas 3 consonantes, la N, la Z y la R. ¿Dónde quedó entonces el sonido de la Tau, o sea, de Nazaret? El sonido de la T, de Nazaret. ¿Cómo que es que de Nazaret pasó a nazorayos y a nazarenos? Para responder esto debemos de tomar en cuenta que en los textos griegos más antiguos existen 3 variantes para transliterar el término hebreo Nazrat. Las 3 variantes son Nazaret, Nazaret y Nazará. Así que tomando una de ellas, Nazará, como base, se hace comprensible las formas adjetivas nazorayos y nazarenos, en las cuales no están presentes el sonido de la T de Nazaret. Muy bien. Entonces, vamos a analizar ahora, sabiendo que nazorayos es el término que se aplica para Yehoshua. Vamos a poner la pantalla brevemente. Otra vez la imagen. Dijimos que en Mateo 2:23 se empleó nazorayos para identificar a Yehoshua, un título que describa a Yehoshua. Y luego en el libro de Hechos, capítulo 24, el verso 5, también se emplea el término nazorayos, pero en plural, para identificar a Yehoshua. Entonces, ¿qué significa el término nazorayos? Ya dijimos que es un equivalente a nazarenos y dijimos que nazarenos, tanto como nazorayos, significa de Nazaret.
Pero veamos evidencia, para que no quede como la opinión del exponente, sino vamos a ver evidencia textual en los propios escritos de los primeros discípulos. Estoy esperando que la imagen se refleje en la pantalla de ustedes. Se ha trabado un poco la imagen. Parece que se desconectó. ¿Cierto? Vamos a ver. Permítame un segundo. Posiblemente se haya desconectado la imagen. Yo lo estoy viendo perfectamente. Vamos a ver. No quiero que se pierda esta sección de la charla. Por alguna razón se retrasó la reproducción. Si fueran tan amables y me confirmaran si se está escuchando bien el audio, si se ve bien, les agradecería. Se escucha y ve bien. Gracias, Immanuel. Perfecto. Parece que es en mi reproductor que se ve un poco mala la imagen. Bueno, gracias. Gracias por la confirmación. Perfecto. Gracias. Proseguimos entonces. Y en pantalla les estoy compartiendo entonces la evidencia textual que nos va a confirmar que nazorayos siempre que se usa es en contexto geográfico. Nazorayos no significa nexer. Nazorayos significa de Nazaret. Gracias por confirmarme. Bien, tenemos en pantalla la cita de Mateo 26:69. Dice así: tú también estabas con el Galileos. Esta es la referencia, el contexto es cuando Yehoshua es apresado y entonces Simón Kefá continúa presente, pero trata de no involucrarse en el suceso, pero es reconocido por alguien. Y esta mujer que reconoce que Simón Kefá siga a Yehoshua le dice: tú también estabas con el Galileos. Galileos significa con el Nazareno. Perdón, significa con el Galileo. Galileo. La acusación que se le hace a Simón Kefá es claramente en contexto geográfico. Simón Kefá, tú estabas con el Galileo, es decir, con el hombre de Galilea. Pues bien, esto se ha registrado en Mateo 26:69. En el Mateo 26:71, otra vez Simón Kefá es acusado y en esta ocasión se dice acerca de él: este estaba con el nazorayos. En el mismo contexto, Yehoshua es llamado Galileos y después nazorayos. El contexto claramente es geográfico. No hay por qué dudarlo. Y esto nos confirma que nazorayos significa, el contexto de nazorayos, cada vez que se emplea en esta literatura, este contexto geográfico. No significa nexer. Muy bien. Mateos 2:23. El contexto una vez más. Yosef, el padre de Yehoshua, puso su residencia en una ciudad llamada Nazaret. Y sigue diciendo el texto, ¿por qué razón? Porque será llamado nazorayos. No vamos a explicar el significado de Mateos 2:23 porque ya lo explicamos con lujo de detalles en charlas previas. Se encuentra en el canal de naxratim.com en YouTube, o simplemente pueden entrar en la página de internet naxratim.com y pueden ir a la sección de escritos de los primeros discípulos. Y allí está la explicación de esta sección. Mateo 2:23. ¿Por qué Yehoshua es identificado como una persona de Nazaret?
Muy bien, queda claro entonces que Nazorayos no solamente es un equivalente a nazarenos y que ambos significan de Nazaret, sino que en el propio texto vemos la referencia a cómo se emplea el término Nazorayos en contexto geográfico. Yehoshua, como nos dice Francisco Alex, gracias Manuel por compartir el enlace. Como nos dice Francisco Alex, Yehoshua nació en Betlehem de Yehudá, en Judea, pero su niñez la desarrolló en Nazaret, en la ciudad donde sus padres también habían habían estado, residido gran parte de sus años. Así que Yehoshua se dio a conocer no por la ciudad en la que nació, sino por la ciudad en la cual se crió. En Galilea, en Nazaret. Muy bien. De manera conclusiva entonces, Nazorayos significa de Nazaret o significa el Nexer, el retoño, el renuevo. Pues acabamos de evidenciar que Nazorayos significa, equivale a Nazaret, no a el Nexer. Y la evidencia está muy clara, de tal manera que, ¿cómo leer Mateos 2:23 y Hechos 24:5? Mateos 2:23 debe leerse de la siguiente manera. Y llegado Yosef, puso su residencia en una ciudad llamada Nazaret para que así se cumpliese lo dicho por medio de los profetas. De Nazaret será llamado o será identificado con la ciudad de Nazaret. Luego, Hechos 24:5, cuando Saúl es acusado de ser líder de la secta de los Nazorayos, que significa que Saúl es acusado de ser un líder de la secta de la gente de Nazaret o de aquellos de Nazaret, los de Nazaret. La deducción sigue siendo lógica y obvia. Yehoshua y sus discípulos son identificados con el mismo término geográfico. Esto es, estimados oyentes, un hebraísmo. Quizás para la mentalidad occidental, la mentalidad moderna, no se aprecie el significado. Pero para aquella persona acostumbrada a los hebraísmos, a la cultura hebrea, es muy claro que los discípulos de un maestro distinguido, los discípulos se identifican con el nombre del maestro o con la ciudad del maestro o con cualquier título que se le implique al maestro. Por ejemplo, digamos que en la modernidad, identificarse como mesiánicos o como mesianistas, yo no lo veo como una manera errada de identificarse con Yehoshua de Nazaret. ¿Por qué? Porque Yehoshua es el Mashiach. Entonces, el término Mashiach es un título aplicado a Yehoshua. Y creo que es válido que todo discípulo se puede identificar como mesianista. Esto es, una persona que sigue al Mesías o que se identifica con el Mesías. Pues exactamente lo mismo ocurre con el título de Nazaret, con esta manera en que Yehoshua era identificado. Los discípulos bien pueden identificarse como los discípulos del hombre de Nazaret. Ahora, un poco más de evidencia y con esto vamos a concluir la charla de hoy. La evidencia que les traigo a continuación va a complementar la previa. Espero que la puedan ver en pantalla. Vamos a esperar unos segundos. Muy bien. Que ven en pantalla. Siempre se introduce la ciudad de Nazaret antes de identificar a Yehoshua como nazorayos o nazarenos. El contexto es, una vez más, la evidencia siempre la traigo de los escritos de los primeros discípulos. Vamos a ver en ellos lo que el mundo occidental conoce como evangelios. Vamos a ver claramente cómo en estos documentos siempre se introduce Nazaret, el nombre de la ciudad, antes de identificar al Mesías o a Yehoshua como nazareno o nazorayos. El primer ejemplo es el libro de Juan.
el testimonio del discípulo amado. ¿Qué dice el texto? Vamos rápidamente al primer capítulo en el libro de Juan. Vemos cómo se introduce la ciudad. Y Josué no es llamado nazareno o nazorayo, sino hasta que se introduce la ciudad de Nazaret. De manera que el lector pueda comprender por qué Josué es llamado nazareno o nazorayos. Juan 1:45. Vemos la identificación de Josué ben Yosef de Nazaret y Josué, el hijo de Yosef de Nazaret. Y en el próximo verso, en el verso 46 del capítulo 1, el autor registra la expresión de Nazaret puede haber algo bueno. Luego, en el capítulo 18, en el capítulo 19, como pueden ver en pantalla, Josué es identificado como de Nazaret. Pasamos rápidamente a la próxima imagen, y en esta ocasión es en el libro Tejilat Besorat Josué o Marcos. En el mundo occidental sucede lo mismo. Primero se introduce en el libro la ciudad de Nazaret y posteriormente Josué es identificado como de Nazaret. Leemos ya en el capítulo 1, el verso 9, como dice el autor que Josué vino desde Nazaret de Galilea. Y ya en el mismo capítulo 1, en el verso 24, Josué es identificado como de Nazaret. En el capítulo 10, verso 44, de Nazaret, y lo mismo en el capítulo 14, el verso 67. Nunca es identificado Josué como el Nexer o el retoño, a pesar de que existe efectivamente una expresión en el libro de Isaías, capítulo 11, en contexto mesianista, donde se hace alusión al descendiente de David como Nexer, esto es, un retoño de las raíces de Ishai, del padre de David. Lo mismo se repite en el libro llamado Lucas, Josué Ma'azav Betorato. Primero se introduce la ciudad de Nazaret. En el capítulo 1 se habla de una ciudad llamada Nazaret. En el capítulo 2 se habla de Yosef de Galilea, de la ciudad de Nazaret. En el capítulo 2, verso 39, se habla de Galilea, se habla de la ciudad de Nazaret, una vez más. Lo mismo ocurre en el capítulo 2, verso 51, el capítulo 4, el verso 16, y vino a Nazaret, donde se había criado. Luego, en ese mismo capítulo, el verso 34, se nos habla de Josué de Nazaret. Lo mismo en el capítulo 18 y en el capítulo 24 del libro de Lucas. El contexto es claramente geográfico. Finalmente, tenemos el famoso libro de Mateo o Toledot de Josué. En esta ocasión se lo transmito según el texto, el manuscrito hebreo Eben Boham, o también llamado por el nombre del autor Shem Tov. El autor del manuscrito, es decir, de esta obra Eben Boham. Primeramente, que tenemos ya en el capítulo 2. Y Josué habitó en la ciudad llamada Nazaret, para cumplirse lo que dijo el profeta, Nazaret será llamada. Se identificará Josué con Nazaret, Josué se identificará, se le llamará de Nazaret. En el capítulo 4, ¿qué ocurre? 4:13, Josué pasó por Nazaret. Luego ya tenemos la identificación de Josué como de Nazaret. Y de hecho, como pueden ver en pantalla, en el texto griego, Josué se identifica como de Nazaret, creo que en 2 ocasiones. Sin embargo, en el texto hebreo son 4 ocasiones en las que Josué es identificado como de Nazaret. Y las notas o las citas las pueden ver en el capítulo 20, el capítulo 21, capítulo 26 y capítulo 27. Concluimos entonces con nuestra charla.
pasando a la nota inicial, a la imagen inicial. En la modernidad existen dos maneras en que los discípulos de Yahushua se identifican, como Naxaratim y Nexarim. ¿Cuál es la forma adecuada? ¿Cuál es la forma con la cual debemos identificarnos como discípulos de Yahushua? Cada uno de ustedes puede ser juez de lo que he plasmado. La imagen se las transmito. ¿Qué transmite el nombre Naxaratim o la identidad Naxaratim y qué transmite la identidad Netzarim? Queden ustedes tomar dar la última palabra. Lo dejo a vuestro criterio. No sin antes recordarles que nuestro objetivo, el objetivo de identidad, no es ser sectaristas, una vez más, no es crear diferencias, sino distinciones basados en nuestro rol dentro del contexto judío. Existen en la modernidad gran cantidad de movimientos judíos y cada uno de ellos lleva su propia identidad. No porque cuando el judío dice yo soy conservador o yo soy reconstruccionista, está diciendo yo estoy en contra de este otro movimiento. Yo no comparto con ese otro movimiento. En lo absoluto, el objetivo no es decir, no es transmitir la idea de ser sectaristas, sino pluralistas. Es decir, Naxaratim tenemos un rol dentro del pueblo de Israel. Nosotros no decimos, como ciertos judeofóbicos dicen, quien no hace esto y aquello es un falso judío. Nosotros, ¿qué decimos? Nosotros, dentro de la nación de Israel, dentro del pueblo de Israel, tenemos un rol. Y el rol es seguir a Yahushua. ¿Por qué? Porque Yahushua el Mashiach es Or HaOlam, es la luz del mundo. ¿De qué manera? A través de su enseñanza puesta en práctica. Ese es nuestro único objetivo. Y es lo que transmitimos a través de este título distintivo. Paso a cancelar la transmisión de las imágenes y quizás dedicar unos breves minutos en caso de que haya alguna pregunta de alguno de los presentes, alguna duda que haya quedado, aunque creo que la charla fue pues bastante clara. De igual manera quisiera tomar un tiempo y responder algunas preguntas que puedan haber. Nos dice Francisco Alex, nos cita Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Y qué hay de este texto dicho por Yeshua? Bueno, está muy claro, es una parábola. Muy claro, Francisco Alex, gracias por la pregunta. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La parábola es muy clara, pero la conexión en términos hebreos, que es el objetivo de nuestra charla hoy, pues no viene a colación. No se está empleando la terminología, ya sea de Nexer o Naxrat. No se está empleando en ese momento. Gema nos dice muy buena explicación. Gracias, Gema. Francisco nos pregunta, ¿Yeshua fue o no la vid verdadera? Por supuesto que fue la vid verdadera. Por supuesto que sí. Pero en términos obviamente metafóricos, porque Yeshua no es una vid. Yeshua no es un cordero. Yeshua no es literalmente una puerta. Son términos metafóricos, son términos en meshalim, en parábolas. Y entonces cuando escuchamos una parábola, estimado Francisco, no podemos quedarnos en las imágenes, sino que las imágenes son medios que nos transmiten un mensaje.
Y es ese mensaje el cual debemos acudir para comprender realmente el mensaje del maestro. Muy bien. Batia nos dice, gracias por la explicación. Gracias, Batia. No hay de qué, Francisco. Gracias por su presencia y las preguntas. Perfecto. Sí, sé que fue bien claro la noche de hoy. Creo que vamos a retomar esta manera de hacer las charlas. Es un poco más breve. Vamos a concentrar un poco más la temática, no hacer tan extensas y va a ser más productivo. Muy bien. Vamos a ver, Miller nos dice, el movimiento de los de Nazaret se conoció como un movimiento diferente al de Yohanan. Miller, ok, Miller, interesante pregunta, muy buena pregunta, gracias por realizarla. Seguro que viene a colación. Lo que sucede es lo siguiente, y sucede algo muy natural. Yohanan comienza a presentar en el pueblo de Israel, en el primer siglo, un movimiento mesianista. Están a punto de presenciar al Mashiach. Se le llegan a él gran cantidad de discípulos. Su objetivo, ¿cuál es? Está muy claramente expresado por los discípulos de Yehoshua. Él está preparando discípulos para Yehoshua. Pero como Yehoshua no se manifiesta aún, entonces él debe acatar el rol de maestro, de líder. Yohanan entonces comienza a desarrollar un movimiento mesianista en el cual él se identifica no como el Mesías, sino el que está pregonando, preparando el camino del Eterno. Curiosamente, el camino del Eterno, el Derech Hashem, es precisamente el mismo término que usan los discípulos de Josué después de la ausencia de Yohanan para identificarse a ellos mismos, los del camino, los que siguen el camino del Eterno. ¿Quién preparó el camino del Eterno? Yohanan. Así que Yohanan está preparando un movimiento. ¿Qué sucede cuando se manifiesta Yehoshua? Pues que Yohanan ya tiene una serie de discípulos que lo están siguiendo a él. Pónganse usted en los zapatos, o debo decir en las sandalias de Yohanan, para que comprenda qué hace un maestro con sus discípulos, aunque este maestro está diciendo, mi objetivo es preparar a todo el pueblo de Israel, preparar a discípulos para que sigan al Mashiach, cuando éste se manifieste en el pueblo de Israel. ¿Qué hace Yohanan cuando se manifiesta Yehoshua? ¿Qué hace con sus discípulos? Yohanan no puede retirarse y decir, pues terminó mi fase, ahora ustedes siguen a Yehoshua. Yohanan continúa, nos dicen los autores, transmitiendo un mensaje. Y Yehoshua, el discípulo más destacado de Yohanan, permanece subyugado, permanece en silencio, enseñando, pero en un lugar apartado a su maestro, siguiendo la normativa judía. Inclusive está presente en el Talmud esta normativa. El discípulo del maestro no debe enseñar cerca del maestro, por respeto al maestro. Así que tenemos a Yehoshua que comienza a transmitir su mensaje gradualmente, pero no es sino hasta que Yohanan es encarcelado, Yohanan se ausenta del público, que Yehoshua, nos dicen los autores, es golpeado fuertemente por esta realidad, por la muerte de Yohanan, y Yehoshua entonces se ve forzado a continuar el legado de Yohanan. De hecho, nos dicen los autores, el autor del libro de Mateo, que las primeras enseñanzas de Yehoshua son exactamente las mismas de Yohanan. Retornen con Teshuvah porque el reino teocrático está cerca. Entonces, respondiendo a su pregunta, la leo una vez más. El movimiento de los de Nazaret, o sea, los Naxratín, se conoció como un movimiento diferente al de Yohanan. Es un sí y un no. Hubieron discípulos de Yohanan que continuaron siendo
digamos, leales, entre comillas, a Yohanan. Es decir, ellos, aunque concibieran a Yehoshua como el Mesías, ellos quisieron continuar como siendo discípulos de Yohanan. Entiéndase entonces Yohanan como rabino y Yehoshua como Mesías. Por lo tanto, y nosotros lo repetimos en la modernidad, para seguir a Yehoshua, usted no tiene que tener como único maestro a Yehoshua. Puede aprender de otros maestros, pero por excelencia, el Mashiach ha de ser el maestro de todos. El maestro de todos, pero ser el maestro de todos no implica que no tengamos otros maestros, que aprendamos de otras personas. Por eso es que Yehoshua lo explica claramente a sus discípulos. Cuando se refiere con aquella frase muy clara, no llamen a otros rabinos, porque ya tienen un rabino, el Mesías. Y esta expresión tan mal comprendida, hemos explicado también si es un error usar en la modernidad el término rabino. Y explicamos, brevemente lo digo por si queda duda, brevemente lo digo, estoy leyendo los comentarios. El término rabino significa maestro, didáscalos, en griego. Nos dice el autor, el traductor del libro de Juan. Didáscalos significa rabino. Y los discípulos de Josué son llamados maestros, didáscalos. Se les emplea este término en plural a los discípulos de Josué, a los líderes. Así que tenemos que todo tenerlo en contexto. Existe, una vez más, existe información sobre esta enseñanza de no llamen a nadie rabino. Existe la información, así que les animo a que la escuchen. Entonces, ¿es un movimiento en los Naxartín al de Yohanan? ¿Es un sí o un no? Es una continuidad. Es una continuidad. Yohanan merma y Josué toma el rol, como sucede con muchos movimientos en los cuales el líder se ausenta por X motivo, muere y uno de los discípulos toma el rol o sigue las enseñanzas del maestro. Y esto no significa que todos los compañeros del nuevo líder estén de acuerdo con el planteamiento de Yehoshua, en este caso de Yehoshua. Y esto tampoco implica que no lo siguieron como Mesías. Es decir, ¿pudieron los discípulos de Yohanan seguir a Yehoshua como Mashiach? Sí. Muchos de ellos lo siguieron como Mashiach y como discípulo. Y como rabino. Pero esto no significa que todos los discípulos de Yohanan se unieron a Yehoshua como percibiéndolo, quiero decir, dejando de percibir a Yohanan como su maestro. Es importante. Nos pregunta Ben Baruch, me imagino que Ben Baruch hace referencia a la cita de Mateo 2:23 que leímos, en la que se menciona en singular profetas. En hebreo, dice para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Nazarat se llamará. En griego se usa el plural. Para que se cumplan lo que dijeron los profetas. Muy bien, estoy chequeando a ver si hay alguna otra pregunta. Bien, creo que más bien son comentarios, no preguntas. Muy bien, creo que he contestado todas las preguntas por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos queda pendiente entonces para la próxima charla esa temática tan interesantes. Son varias temáticas interesantes, pero vamos a seguir este mismo orden que estamos haciendo hoy.
vamos a enfocarnos en una sola temática y después vamos a tomar preguntas y así hacemos en cada charla. Y va a resultar de manera quizás un poco más, mejor instructiva. Nos dice Sergio, bienvenido Sergio, no sabía que estabas presente. Qué bueno saber que nos acompaña. Nos dice, consulta, recién tomo la charla, a lo mejor ya lo comentó, Juan estaba consciente de que estaba preparando el camino para el Mesías. Bueno, Sergio, es lo que deduzco de la temática. Por ello es que cuando Josué se acerca a Yohanan, Yohanan dice, yo debo iniciarme contigo. Esto es, yo debo realizar la tevilá de mano tuya. O sea, de tu parte. Yo debo de ingresar a tu discipulado y no viceversa. No que el Mashiach ingrese al discipulado de Yohanan. Esa es la gran pregunta que se hizo Yohanan. Entonces, claramente, Yohanan estaba consciente de que estaba preparando el camino para el Mashiach. Eso es lo que nos transmiten los autores. Sobre todo, el popularmente llamado libro de Juan. En los primeros capítulos, ese es el mensaje que nos está transmitiendo. Él no sabe quién es el Mashiach. Y es por ello que se asombra cuando Josué recibe la Tevilá y él comprende que está ante el Mashiach. Muy bien. Bien, existe información ya realizada, detallada sobre esta temática. Así que les animo, les insto a todos los presentes que si desean profundizar en esta temática de Yohanan, la conexión con Yoshua, maestro, discípulo, Mashiach y demás, ya existe la información, se encuentra en youtube.com, en el canal naxtrateam.com o también en el website oficial naxtrateam.com. Muy bien. Me retiro entonces y será hasta la próxima. Quedo pendiente en informarles cuándo será la próxima charla. Y vamos a tratar la pendiente, que es el olivo. ¿Quién es el olivo silvestre? ¿Qué mensaje nos da Shaul con esta parábola en el capítulo 11 de Romanos? Les insto a que estudien este capítulo, traigan sus preguntas, sus comentarios, y va a ser realmente una charla muy interesante porque vamos a analizar esa temática de una manera seguro que no la han escuchado anteriormente. Muy bien. Gracias a todos los que nos pudieron acompañar la noche de hoy. Gracias a los que estuvieron encargados de dirigir el chat, Immanuel Efraim, Ben Efraim y Hanania Karshi. Gracias por su presencia y por su asistencia. A todos los que están presentes, no los cito por nombres porque son tantos. Agradezco su presencia. Será entonces hasta muy pronto, y Mircea Hashem. Que tengan muy buenas noches, que Hashem les continúe bendiciendo y llenando de luz vuestro camino. Hasta la próxima. Shalom Aleichem.